Capítulo 7. El libro bueno y la cambiante moral Zeitgeist. Segunda de dos partes Zeitgeist. Alemán. El espíritu de la época. La política ha masacrado a sus miles. Pero la religión ha masacrado a sus decenas de miles. Desean Ocasey. 1. Subtítulo: La moral Zeitgeist. Este capítulo comenzó demostrando que nosotros no basamos nuestra moralidad en libros sagrados, ni siquiera las personas religiosas entre nosotros, sin importar lo que cariñosamente nos imaginemos. ¿Cómo entonces decidimos nosotros lo que está bien y lo que está mal? Sin importar cómo nosotros respondamos a esa pregunta. Existe un consenso sobre lo que hacemos en la práctica para decidir qué está bien y qué está mal. Un consenso que, sorprendentemente, prevalece ampliamente. El consenso no tiene una obvia conexión con la religión. Sin embargo, se extiende hasta la mayoría de las personas religiosas. Sin importar que ellas piensen que su moralidad proviene de las escrituras. Con la notable excepción de los talibanes de Afganistán y el equivalente cristiano estadounidense, la mayoría de las personas pay lip service al mismo amplio consenso liberal de principios éticos. La mayoría de nosotros no provocamos sufrimientos innecesarios. Creemos en la libertad de expresión, y la protegemos aunque estemos en desacuerdo con lo que se diga. Pagamos nuestros impuestos. No hacemos trampas. No cometemos incesto. No hacemos cosas a otros que no deseamos que nos hagan a nosotros. Algunos de estos buenos principios pueden ser hallados en libros sagrados, pero sepultados entre muchas más cosas que ninguna persona decente desearía seguir. Y los libros sagrados no proporcionan ninguna norma para distinguir los buenos principios de los malos principios que contienen. Una forma de expresar nuestra ética consensual es en unos nuevos 10 mandamientos. Varios individuos e instituciones han intentado esto. Lo que es significativo es que ellos tienden a producir resultados similares los unos a los otros. Y que lo que ellos producen es característico de la época en la cual viven. Aquí está un conjunto de los nuevos 10 mandamientos de hoy en día, que encontré en una página web atea. No hagas a otros lo que tú no querrías que ellos te hiciesen. Sobre todas las cosas, lucha por no causar daño. Trata a los seres humanos. Y a las otras formas de vida, y al mundo en general, con amor, honestidad, lealtad y respeto. No pases por alto a la maldad ni evites administrar justicia. Y siempre está listo para perdonar las malas acciones que son admitidas libremente y lamentadas honestamente. Vive la vida con un sentido de alegría y maravilla. Siempre busca estar aprendiendo algo nuevo. Pon a prueba todas las cosas. Siempre compara tus ideas con los hechos. Y está listo para descartar aún la más apreciada idea si no se ajusta a los hechos. Nunca busques autocensurarte o apartarte de la disensión. Y siempre respeta el derecho de otros a no estar de acuerdo contigo. Fórmate opiniones independientes basadas en tu propio razonamiento y experiencia. No permitas que otros te cieguen. Cuestiona todo. Esta pequeña colección no es la obra de una gran saga, de ningún profeta, ni de ningún ético profesional. Es simplemente un común compilador de la Internet esforzándose e intentando resumir los principios de la buena vida de hoy, en comparación con los 10 mandamientos de la Biblia. Fue la primera lista que encontré cuando escribí nuevos 10 mandamientos en un motor de búsqueda de Internet. Y deliberadamente no busqué más. La totalidad del punto es que este es el tipo de lista que cualquier persona ordinaria y decente de hoy en día elaboraría. No todo el mundo elaboraría exactamente la misma lista de 10 principios. El filósofo John Rawls podría incluir algo como esto. Siempre diseña tus normas como si no supieses si tú vas a estar en el tope o en el fondo de la escala social. Un supuesto sistema inuit para compartir alimentos es un ejemplo práctico del principio de Rawls. La persona que corta el alimento es el último en escoger. En mis propios 10 mandamientos enmendados, yo escogería algunos de los de arriba, pero trataría de hallarle lugar. Entre otros, a los siguientes. Disfruta de tu propia vida sexual, mientras ella no dañe a nadie más, y permite que los demás disfruten las suyas en privado. Cualesquiera que sean sus inclinaciones, porque no son asunto tuyo. No discrimines ni oprimas en base al sexo, raza o, tanto como sea posible, especie. No adoctrines a los niños. Enséñales a pensar por sí mismos. Cómo evaluar las evidencias, y cómo no estar de acuerdo contigo. Valora al futuro en una escala de tiempo mayor que la tuya propia. Pero no nos importen estas pequeñas diferencias de prioridad. El punto es que casi todos nosotros nos hemos movido hacia adelante. En gran forma, desde los tiempos bíblicos. La esclavitud, que era asumida como normal en la Biblia y a lo largo de mucho de la historia, es abolida en los países civilizados en el siglo XIX.
Todas las naciones civilizadas aceptan ahora lo que era ampliamente negado hasta la década de 1920. Que el voto de una mujer, en una elección, o en un jurado, es igual al voto de un hombre. En las sociedades ilustradas de hoy, una categoría que no incluye, por ejemplo, a Arabia Saudita, las mujeres ya no son consideradas como una propiedad, como claramente lo eran en tiempos bíblicos. Cualquier sistema legal moderno hubiera enjuiciado a Abraham por abuso infantil. Y si él hubiese llevado a cabo su plan de sacrificar a Isaac, nosotros lo hubiésemos condenado por asesinato en primer grado. Aún así, conforme a los mores de su época, su conducta era totalmente admirable. En obediencia a los mandamientos de Dios. Religiosos o no. Nosotros todos hemos cambiado masivamente en nuestra actitud hacia lo que es correcto y lo que está mal. ¿Cuál es la naturaleza de este cambio y qué lo dirige? En toda sociedad existe más o menos un misterioso consenso, que cambia a través de las décadas, y para el cual no es pretencioso usar la prestada palabra alemana Zeitgeist, espíritu de la época. Dije que el voto femenino ahora era universal en las democracias del mundo. Pero esta reforma es asombrosamente reciente. Aquí están algunas fechas en las cuales les fue conferido a las mujeres el derecho a votar. Nueva Zelanda 1893, Australia 1902, Finlandia 1906, Noruega 1913, Estados Unidos 1920, Gran Bretaña 1928, Francia 1945, Bélgica 1946, Suiza 1971, Kuwait 2006. Esta dispersión de fechas a lo largo del siglo XX es una medida del cambiante Zeitgeist. Otra, es la actitud hacia las razas. En la primera parte del siglo XX, casi todo el mundo en Gran Bretaña, y en muchos otros países también, sería juzgado como racista por los estándares de hoy. La mayoría de las personas blancas creía que las personas negras, en cuya categoría ellos hubiesen amontonado a los muy diversos africanos junto a grupos no relacionados de la India, Australia y Melanesia, eran inferiores a las personas blancas. En casi todos los aspectos excepto, en una forma ofensivamente condescendiente, en su sentido del ritmo. El equivalente de 1920 de James Bond, era ese alegre y cortés héroe juvenil, Bulldog Drummond. En una novela, El Gan Negro, Drummond se refiere a los judíos, extranjeros y otros tipos ignorantes y no sofisticados. En la escena clímax de La hembra de la especie, Drummond es astutamente disfrazado como Pedro, un sirviente de raza negra del archivillano. Para su dramático descubrimiento ante el lector, y ante el archivillano, de que Pedro es realmente el mismísimo Drummond, él pudo haber dicho: tú piensas que yo soy Pedro. Pero no te has dado cuenta que soy tu archienemigo Drummond ennegrecido. Pero en vez de eso él escogió estas palabras. No toda barba es falsa, pero todo Níger hiede. Esta barba no es falsa, querido, y este Níger no hiede. Así que yo estoy pensando. Algo está mal en alguna parte. Yo lo leí en la década de 1950, 3 décadas después de que fue escrito. Y era, precisamente, todavía posible para un muchacho, excitarse ante el drama sin notar el racismo. Hoy en día sería inconcebible. Thomas Henry Huxley. Conforme a los estándares de su época, era un ilustrado progresista liberal. Pero su época no era la nuestra. Y en 1871 él escribió lo siguiente. Ningún hombre racional, conocedor de los hechos, cree que el negro promedio, es el igual, todavía menos superior, del hombre blanco. Y si esto fuese cierto, es simplemente increíble que, cuando todas sus faltas de capacidad son removidas, y nuestro pariente de quijada protuberante posea un campo justo así como ningún opresor, él sería capaz de competir exitosamente con su rival de cerebro más grande y quijada más pequeña, en una competencia que sería llevada a cabo con pensamientos y no con mordiscos. Los lugares más altos en la jerarquía de nuestra civilización con toda seguridad no estarían al alcance de nuestros oscurecidos primos. Es común que los buenos historiadores no juzguen declaraciones de tiempos pasados conforme a sus propios estándares. Abraham Lincoln, al igual que Huxley, estaba adelantado a su época, aún así, sus puntos de vista en asuntos raciales también suenan atrasadamente racistas en nuestra época. Aquí él está en un debate en 1858 con Stephen A. Douglas. Yo diría, entonces, que no estoy, y nunca he estado, a favor de producir en cualquier forma la igualdad social y política de las razas blanca y negra. Que yo no estoy, y nunca he estado a favor de convertir a los negros en votantes o jurados, ni en calificarlos a ellos para cargos públicos. Tampoco para que se casen con personas blancas. Y diré, además de esto, que existe una diferencia física entre las razas blanca y negra que yo creo que por siempre prohibirá que las dos razas vivan juntas en términos de igualdad social y política.
Y en la misma forma en que ellos no pueden vivir así. Mientras si permanezcan juntos, deben existir obligatoriamente las posiciones de superior e inferior, y yo, tanto como cualquier otro hombre, estoy a favor de asignar la posición superior a la raza blanca. Si Lincoln y Huxley hubiesen sido educados en nuestra época, ellos hubieran sido los primeros en espantarse junto al resto de nosotros ante nuestros sentimientos victorianos y resbaladizo tono. Los cito a ellos solo para ilustrar cómo se mueve el Zeitgeist. Si hasta Huxley, una de las grandes mentes liberales de su época, y hasta Lincoln, quien le dio la libertad a los esclavos, pudieron decir esas cosas, simplemente imagínese lo que un victoriano promedio debe haber pensado. Regresando al siglo XVIII. Es, por supuesto, bien conocido que Washington, Jefferson y otros hombres de la era de la Ilustración, poseían esclavos. El Zeitgeist se mueve hacia adelante. Así que inexorablemente, también lo hace lo que nosotros algunas veces tomamos como inmutable, y olvidamos que el cambio es un fenómeno real en todo su derecho. Existen numerosos otros ejemplos. Cuando los marineros desembarcaron por primera vez en las Islas Mauricio y vieron a los gentiles todos, nunca se les ocurrió a ellos hacer nada diferente que matarlos a palos. Ellos ni siquiera querían comérselos, fueron descritos como incomibles por su mal sabor. Presumiblemente, golpear aves indefensas, mansas, y que no podían volar, en la cabeza con un palo, simplemente era algo que hacer. Hoy en día tal comportamiento sería impensable, y la extinción del equivalente moderno del dodo, aun por accidente, sin siquiera pensar en su deliberado asesinato por humanos, sería considerado una tragedia. Precisamente una tragedia como esa, conforme a los estándares del clima cultural de hoy, fue la reciente extinción de Thylacinus, el lobo de Tasmania. Esta, ahora lamentada icónica criatura, tenía un precio fijado por su cabeza tan recientemente como 1909. En las novelas victorianas sobre África, elefante, león y antílope, note el revelador singular, son piezas de caza y lo que uno le hace a las piezas de cacería, sin pensarlo dos veces, es dispararles. No para obtener alimento. No en defensa propia. Sino por deporte. Pero ahora el Zeitgeist ha cambiado. Admitidamente, deportistas adinerados y sedentarios, puede que le disparen a los animales africanos silvestres desde la seguridad de un Land Rover y tomen sus cabezas disecadas para llevárselas a su casa. Pero ellos tienen que pagar a través de la nariz, de no sé igual pagar un precio muy alto, para hacerlo, y son ampliamente despreciados por ello. La conservación de la fauna silvestre y la conservación del ambiente, se han convertido en valores aceptados con el mismo estatus moral que alguna vez fue acordado a respetar el sabbat y a despreciar a las imágenes esculpidas. Los cambiantes años 60 son legendarios por su modernidad liberal. Pero al comienzo de esa década, un procurador acusador, en el juicio por obscenidad contra Lady Chatterley Slover, el amante de la señora Chatterley, todavía podía preguntarle al jurado: ¿aprobarían ustedes que vuestros hijos, vuestras jóvenes hijas, porque las niñas pueden leer tan bien como los muchachos, lean este libro? ¿Es este un libro que usted dejaría descuidadamente en cualquier parte de su casa? ¿Es este un libro que a usted le gustaría que leyese su esposa o sus sirvientes? Esta última pregunta retórica es una ilustración particularmente sorprendente, de la velocidad con la cual cambia el Zeitgeist. La invasión estadounidense de Irak es ampliamente condenada por sus bajas civiles. Aún así, las cifras de bajas civiles están en órdenes de magnitud más bajas en comparación con la Segunda Guerra Mundial, 1941-1945. Parece existir un estándar firmemente cambiante sobre lo que es moralmente aceptable. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa del presidente George W. Bush, quien suena hoy tan insensible y odioso, hubiese sonado como un liberal de corazón sangrante si él hubiese dicho lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. Algo ha cambiado en las décadas transcurridas. Ha cambiado en todos nosotros. Y el cambio no tiene conexión con la religión. Si acaso, sucede a pesar de la religión, no debido a ella. El cambio es en una reconocible y consistente dirección, que la mayoría de nosotros juzgamos como un mejoramiento. Hasta Adolfo Hitler, ampliamente considerado como la encarnación de llevar los límites de la maldad hasta territorios desconocidos, no hubiese sobresalido en tiempos de Calígula o de Gengis Khan. Sin duda, Hitler asesinó a más personas que Gengis, pero él poseía tecnología del siglo XX. ¿Y obtuvo Hitler su mayor placer al ver de cerca de sus víctimas bañadas en lágrimas? Nosotros juzgamos el grado de maldad de Hitler por los estándares de hoy. Y la moral Zeitgeist se ha movido desde los tiempos de Calígula, en la misma forma que la tecnología.
Hitler luce particularmente como malvado solo debido a los estándares más benignos de nuestra época. Dentro de nuestro tiempo de vida, gran cantidad de personas intercambiaban apodos derogatorios y estereotipos nacionales ofensivos como frog, sapo. Estereotipo ofensivo. Persona francesa, wop, rufián napolitano. Estereotipo ofensivo. Persona de origen italiano. Dago, estereotipo ofensivo. Persona de origen italiano, español o portugués, uno. Estereotipo ofensivo. Persona de origen asiático. Yi, estereotipo ofensivo. Persona judía. Con, racón. Mapache. Estereotipo ofensivo. Persona de piel oscura. Nip, estereotipo ofensivo. Persona japonesa. Wok, estereotipo ofensivo. Una persona de piel oscura del Medio Oriente o del sureste de Asia. No aseguraré que tales palabras hayan desaparecido. Pero ellas son ampliamente deplorables en círculos decentes. La palabra negro, cuando no intenta ser insultante, puede ser usada para fechar una pieza de prosa británica. Los prejuicios son de hecho reveladores de la fecha de una pieza de escritura. En su propio tiempo, un respetado teólogo de Cambridge, A.C. Buque, fue capaz de comenzar el capítulo sobre el Islam de su religión comparativa, con estas palabras. El semita no es un monoteísta natural, como se suponía a mitad del siglo XIX. Es un animista. La obsesión con las rachas, en oposición a las culturas, y el revelador uso del singular, el semita, es un animista, para reducir a toda una pluralidad de personas a un solo tipo, no son abominables bajo ningún estándar. Pero ellos son otro minúsculo indicador del cambiante zeitgeist. Ningún profesor de teología, o de cualquier otra disciplina de Cambridge usaría hoy esas palabras. Tales sutiles pistas de cambiantes mores nos dicen que Buque estaba escribiendo no más tarde de la primera mitad del siglo XX. Era en efecto 1941. Si regresamos 4 décadas, los cambiantes estándares se hacen inequívocos. En un previo libro, cite a la utópica Nueva República de H. G. Wells, y debo hacerlo de nuevo, porque es una ilustración tan negativamente impactante, que ilustra muy bien el punto que estoy haciendo. ¿Y cómo tratar a la Nueva República a las razas inferiores? ¿Cómo manejar al negro? ¿Al hombre amarillo? ¿Al judío? Esos enjambres de gente negra, y marrón, y de blancos sucios, que no llegan hasta las nuevas necesidades de la eficiencia. Bien, el mundo es un mundo. Y no una institución de caridad, y yo asumo que ellos tendrán que irse, y el sistema ético de estos hombres de la nueva república, el sistema ético que dominará el estado del mundo, será conformado primariamente para favorecer la procreación de lo que es fino y eficiente, bello en humanidad, cuerpos bellos y fuertes, mentes claras y poderosas, y el método que la naturaleza ha seguido hasta ahora en la conformación del mundo, donde se previno que la debilidad propagase debilidad, es muerte, los hombres de la nueva república harán que matar valga la pena. Eso fue escrito en 1902, y Wells era considerado como progresista en su época. En 1902, tales sentimientos, aunque no eran compartidos ampliamente, eran completamente aceptables como argumento en una fiesta para cenar. Los lectores modernos, en contraste, literalmente se quedan sin aliento con horror cuando ven esas palabras. Somos forzados a darnos cuenta que Hitler, con todo lo abominable que era, no estaba completamente fuera del zeitgeist de su época, como nos parece desde el ventajoso punto de vista de hoy. Cuán rápidamente cambia el zeitgeist, y se mueve paralelamente, en un amplio frente, por todo el mundo educado. ¿De dónde entonces provinieron estos concertados y constantes cambios? No es mi tarea responder a esta difícil pregunta. Es suficiente que ellos ciertamente no provinieron de la religión. Si soy forzado a proponer una teoría, me acercaría a ella a lo largo de las siguientes líneas. Nosotros necesitamos explicar por qué el cambiante zeitgeist moral está tan ampliamente sincronizado entre grandes cantidades de personas. Y necesitamos explicar su relativamente consistente dirección. Primero, ¿cómo es esto sincronizado entre tantas personas? Se disemina a sí mismo de mente en mente a través de la conversación en bares y fiestas, a través de libros y revisiones de libros, a través de los periódicos, la radio y la televisión. Y hoy en día a través de la Internet. Los cambios en el clima moral son señalados en editoriales, en programas radiales de entrevistas, en discursos políticos, en las rápidas expresiones de los comediantes y en los guiones de las telenovelas, en los votos de los parlamentarios que hacen las leyes. Y en las decisiones de los jueces que las interpretan. Una forma de ponerlo sería en términos de frecuencias meméticas cambiantes en la piscina memética, pero no debo extenderme en esto.
Algunos de nosotros nos quedamos atrás de la ola de la cambiante zeitgeist moral que avanza. Y algunos de nosotros estamos ligeramente delante de ella. Pero la mayoría de nosotros en el siglo XX estamos amontonados juntos y muy delante de nuestra contraparte de la Edad Media. O de la época de Abraham. O hasta de la reciente década de 1920. La totalidad de la ola se mantiene en movimiento. Y hasta la vanguardia de un siglo anterior, Huxley es el ejemplo obvio, se hallara a sí misma detrás de los atrasados de un siglo posterior. Por supuesto. El avance no es una suave inclinación sino zigzagueantes dientes de serrucho. Existen retrocesos locales y temporales, como el que está sufriendo los Estados Unidos de América desde su gobierno a comienzos del 2000. Pero en la escala de tiempo a largo plazo, la tendencia progresista es inconfundible y continuará. ¿Qué la impulsa en su consistente dirección? Nosotros no debemos descuidar el rol directivo de líderes individuales quienes, al estar adelantados a su época, se levantan y persuaden al resto de nosotros a movilizarnos con ellos. En los Estados Unidos de América los ideales de la igualdad racial fueron promovidos por líderes políticos del calibre de Martin Luther King, y actores y deportistas, y otras figuras públicas, y ejemplos a seguir, como Paul Robeson, Sidney Poitier, Jesse Owens y Jackie Robinson. La emancipación de los esclavos y de las mujeres debió mucho a líderes carismáticos. Algunos no lo fueron. Algunos que eran religiosos hicieron sus buenas acciones porque eran religiosos. En otros casos, su religión fue accidental. Aunque Martin Luther King era cristiano, él derivó su filosofía de desobediencia civil no violenta directamente de Mahatma Gandhi, quien no era cristiano. Entonces, también, existe un mejoramiento en la educación y, en particular, el creciente entendimiento de que cada uno de nosotros comparte una humanidad que es común a todos los miembros de las otras razas y de los dos sexos, dos ideas profundamente no bíblicas que provinieron de la ciencia biológica, especialmente de la evolución. Una razón por la cual las personas de piel oscura y las mujeres, y en la Alemania nazi, los judíos y los gitanos, han sido tratados de mala manera, es porque ellos eran percibidos como no completamente humanos. El filósofo Peter Singer, en su libro Liberación Animal, es el más elocuente defensor del punto de vista de que nosotros deberíamos movernos a una condición posespecie en la cual el tratamiento humanitario es concedido progresivamente a todas las especies distintas al ser humano, que tengan la capacidad para apreciarlo. Quizás esto apunta hacia la dirección hacia la cual el zeitgeist moral pueda moverse en los próximos siglos. Sería una extrapolación natural de anteriores refienas. Como la abolición de la esclavitud y la emancipación de las mujeres. Está más allá de mi psicología y sociología amateur, ir más allá en explicar el por qué el zeitgeist moral se mueve en su amplia forma concertada. Para mis propósitos, es suficiente que, como un asunto de hechos observados, si se mueve, y no es dirigida por la religión, y ciertamente no por las escrituras. Es probable que esto ocurra no debido a una sola fuerza, como la gravedad, sino debido a un complejo interjuego de diversas fuerzas como las que propelen a la ley de Moore, que describe el incremento exponencial del poder de computación. Cualquiera que sea la causa, el manifiesto fenómeno de la progresión del zeitgeist, es más que suficiente para socavar la afirmación de que nosotros necesitamos a Dios para poder ser buenos. O para decidir lo que es bueno. 2. Subtítulo, ¿y qué hay de Hitler y Stalin? ¿No eran ellos ateos? El zeitgeist puede moverse. Y moverse en una generalmente progresiva dirección, pero como he dicho, son zigzagueantes dientes de serrucho, no un suave mejoramiento. Y han existido algunos reveses espantosos. Reveses sobresalientes. Profundos y terribles, son proporcionados por los dictadores del siglo XX. Es importante separar las malvadas intenciones de hombres como Hitler y Stalin del vasto poder que ellos usaron para llevarlas a cabo. Ya he observado que las ideas e intenciones de Hitler no eran autoevidentemente más malvadas que las de Calígula, o alguno de los sultanes del Imperio Otomano, cuyas abrumadoras hazañas de maldad son descritas en el libro de Noel Barber Los Amos del Cuerno de Oro. Hitler poseía armas y tecnología de comunicación del siglo XX. Aún así, Hitler y Stalin, por cualquier estándar, fueron hombres espectacularmente malvados. Hitler y Stalin eran ateos. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? La pregunta ha surgido, después de cada conferencia pública que yo haya dado sobre religión. Así como en la mayoría de mis entrevistas radiales. Es hecha en una forma truculenta. Indignantemente despachada con dos asunciones. No solo eran Hitler y Stalin ateos. Sino que ellos hicieron sus terribles cosas porque eran ateos. La primera asunción es verdadera para Stalin, pero dudosa sobre Hitler.
Pero la asunción es irrelevante de todas llenas. Porque la asunción es falsa. Es ciertamente ilógica si se piensa que se deriva de. Aun si aceptamos que Hitler y Stalin tenían en común el ateísmo, ellos dos también tenían bigotes, como también los tiene Saddam Hussein. Así que ¿qué? La pregunta interesante no es si seres humanos individuales malvados, o buenos, eran religiosos o ateos. Nosotros no estamos en el negocio de contar cabezas malvadas, ni en el de compilar dos listas rivales de iniquidad. El hecho de que las hebillas de los cinturones nazis tenían la inscripción God mit uns Dios, esta, con nosotros, no prueba nada. Por lo menos no sin una mayor cantidad de discusión. Lo que importa no es si Hitler y Stalin eran ateos, sino si el ateísmo sistemáticamente ejerce influencia sobre las personas para que hagan cosas malas. No existe evidencia de que lo haga. No parecen existir dudas de que, de hecho, Stalin era ateo. Él recibió su educación en un seminario cristiano ortodoxo, y su madre nunca perdió su decepción de que él no hubiese ingresado al sacerdocio, como ella quería, un hecho que, conforme a Allan Bullock, le provocaba mucha risa a Stalin. Quizás debido a su entrenamiento para el sacerdocio. El maduro Stalin era severamente crítico de la Iglesia Ortodoxa rusa, del cristianismo y de la religión en general. Pero no existe evidencia de que su ateísmo motivaba su brutalidad. Su temprana educación religiosa probablemente tampoco la motivó. A menos que él fuese ensenado a reverenciar una fe absolutista. A la autoridad fuerte y una creencia en que los fines justifican los medios. La leyenda de que Hitler era ateo ha sido asiduamente cultivada. Tanto, que una gran cantidad de personas la cree incuestionablemente. Y es regularmente y desafiantemente cabalgada por apologistas religiosos. La verdad sobre el asunto está lejos de ser clara. Hitler nació en una familia católica, y asistió a escuelas e iglesias católicas cuando niño. Obviamente, eso no es significativo en sí mismo. Él fácilmente puede haber renunciado en la misma forma en que Stalin renunció a la ortodoxia rusa luego de abandonar el seminario teológico de Tiflis. Pero Hitler nunca renunció formalmente a su catolicismo. Y existen indicaciones a lo largo de su vida de que él permaneció religioso. Si no católico, él parece haber retenido una creencia en algún tipo de divina providencia. Por ejemplo, él escribió en Mein Kampf, mi lucha, que, cuando él se enteró de las noticias de la declaración de la Primera Guerra Mundial, yo caí de rodillas y le di gracias al cielo con todo mi corazón por el favor de haberme permitido vivir en tal época. Pero eso fue en 1914. Cuando él todavía tenía 25 años de edad. Quizás cambió él después de eso. En 1920. Cuando Hitler tenía 31, su cercano asociado Rudolf Hess, quien más tarde sería Viceführer, escribió en una carta al primer ministro de Bavaria. Yo conozco al señor Hitler muy bien personalmente y soy muy cercano a él. Él tiene un carácter inusualmente honorable, lleno de profunda bondad. Es religioso, un buen católico. Por supuesto, podría decirse que, ¿cómo es percibió el honorable carácter y la profunda bondad tan catastróficamente equivocados? Quizás él también percibió equivocadamente lo de buen católico. Hitler escasamente podría ser descrito como bueno en nada. Lo que me recuerda el argumento más audazmente cómico que he escuchado a favor de la proposición de que Hitler debió ser ateo. Parafraseando de muchas fuentes. Hitler fue un hombre malo. El cristianismo ensena bondad. En consecuencia. Hitler no pudo ser cristiano. La frase de Goering sobre Hitler. Solo un católico puede unificar a Alemania. Podría significar alguien criado como católico en vez de un católico creyente. En un discurso en 1933 en Berlín, Hitler dijo: Nosotros estamos convencidos que las personas necesitan y requieren de su fe. Nosotros. En consecuencia, hemos asumido una pelea contra el ateísmo, y eso no meramente con declaraciones teóricas. Lo hemos aplastado. Esto solo podría indicar, al igual que muchos otros, que Hitler creía en la creencia. Pero tan tarde como 1941 él le dijo a su adjunto el general Gerhard Engel: Yo permaneceré como católico por siempre. Aun si él no permaneció como un creyente cristiano sincero, Hitler tendría que haber sido positivamente inusual para no haber sido influenciado por la larga tradición cristiana de culpar a los judíos como los que mataron a Cristo. En un discurso en Múnich en 1923, Hitler dijo: La primera cosa a hacer es rescatar a Alemania de los judíos que están arruinando a nuestro país. Nosotros queremos evitar que nuestra Alemania sufra, como sufrió otro la muerte en la cruz. En su Adolf Hitler, la biografía definitiva, John Toland describió sobre la posición religiosa de Hitler en el momento de la solución final.
Todavía siendo miembro solvente de la Iglesia de Roma a pesar de detestar su jerarquía, él llevaba consigo la enseñanza de que los judíos mataron a Cristo. La exterminación, en consecuencia, podía ser hecha sin dolor de conciencia, ya que meramente, estaba actuando como la mano vengadora de Dios, mientras se hiciese impersonalmente, sin crueldad. El odio de los cristianos hacia los judíos no es solamente una tradición católica. Martín Lutero era un virulento antisemita. En la asamblea de la ciudad alemana de Worms él dijo que todos los judíos deben ser expulsados de Alemania. Y escribió un libro titulado sobre los judíos y sus mentiras, que probablemente influyó en Hitler. Lutero describió a los judíos como una camada de víboras, y la misma frase fue usada por Hitler en un asombroso discurso de 1922, en el cual repitió varias veces que era cristiano. Mi sentimiento como cristiano me señala hacia mi Señor y Salvador como un luchador. Me señala hacia el hombre quien una vez en soledad, rodeado de unos pocos seguidores, reconoció a estos judíos por lo que eran y llamó a los hombres a pelear contra ellos y quien. Verdad de Dios. Era el más grande no como sufrido, sino como luchador. En amor incondicional como cristiano y como hombre leí todo el pasaje que nos dice que el Señor al final se levantó en su poder y tomó el látigo para sacar del templo a la camada de víboras y serpientes. Cuán grandiosa fue su lucha a favor del mundo y en contra del veneno judío. Hasta hoy, después de 2000 años, con la más profunda emoción reconozco más profundamente que nunca, ante el hecho que fue por esto que él tuvo que sangrar sobre la cruz. Como cristiano no tengo obligación de permitirme ser engañado, sino la obligación de ser un luchador por la verdad y la justicia, y si existe algo que pueda demostrar que estamos actuando correctamente es la angustia que crece diariamente. Porque como cristiano también tengo una obligación con mi propio pueblo. Es difícil saber si Hitler tomó la frase camada de víboras de Lutero, o si la obtuvo directamente de la Biblia, Mateo 3, 7, como Lutero probablemente hizo. En cuanto al tema de la persecución judía como parte de la voluntad de Dios, Hitler regresó a ella en Mein Kampf mi lucha. En consecuencia, hoy creo que estoy actuando en concordancia con el Todopoderoso Creador. Al defenderme a mí mismo contra los judíos, estoy luchando a favor de la obra del Señor. Eso fue en 1925. Él lo dijo de nuevo en un discurso en el Reichstag Parlamento alemán en 1938, y dijo cosas similares a lo largo de toda su carrera. Citas como esas tienen que ser balanceadas con otras de su charla en la mesa, en la cual Hitler expresó puntos de vista virulentamente anticristianos, que fueron registrados por su secretaria. Las siguientes datan todas de 1941. El golpe más pesado que alguna vez golpeó a la humanidad fue la llegada del cristianismo. El bolchevismo es el hijo ilegítimo del cristianismo. Ambos son invenciones de los judíos. La deliberada mentira en materia de religión fue presentada al mundo por el cristianismo, la razón del por qué el mundo antiguo era tan puro, ligero y sereno, era que no conocía nada de los dos grandes azotes, la viruela y el cristianismo. Cuando todo se ha dicho, no tenemos razones para desear que los italianos y los españoles deban librarse de la droga del cristianismo. Seamos nosotros el único pueblo que está inmunizado contra esa enfermedad. Las charlas en la mesa de Hitler contienen más citas como esas. A menudo igualando al cristianismo con el bolchevismo. Algunas veces derivando una analogía entre Karl Marx y San Pablo y nunca olvidando que ambos eran judíos, aunque Hitler, absurdamente, siempre fue terco en cuanto a que Jesús no era judío. Es posible que Hitler para 1941 haya experimentado algún tipo de desconversión o desilusionamiento con el cristianismo. O la resolución de las contradicciones es simplemente que él era un mentiroso oportunista cuyas palabras no pueden ser creídas, en cualquier dirección. Puede ser argumentado, que a pesar de sus propias palabras y las de sus asociados, Hitler realmente no fue religioso, sino que cínicamente explotaba la religiosidad de su audiencia. Él puede haber estado de acuerdo con Napoleón, quien dijo: la religión es una cosa excelente para mantener tranquilas a las personas comunes. Y con Séneca el joven. La religión es considerada por las personas comunes como verdad, por las sabias como falsa, y por los gobernantes como útil. Nadie puede negar que Hitler fuese capaz de tal insinceridad. Si ese fue su verdadero motivo para aparentar ser religioso, es útil recordar que Hitler no llevaba a cabo sus atrocidades por sí solo. Las terribles acciones fueron llevadas a cabo por soldados y sus oficiales. La mayoría de quienes, seguramente eran cristianos. De hecho, el cristianismo del pueblo alemán es subyacente a la mismísima hipótesis que estamos discutiendo, una hipótesis para explicar la supuesta insinceridad de la religiosidad de Hitler.
O, quizás, Hitler sentía que tenía que mostrar alguna simpatía pública por el cristianismo. O de otra forma su régimen no hubiese recibido el apoyo que recibió de la Iglesia. Este apoyo se mostró en varias formas, incluyendo el persistente rechazo del Papa Pío XII a asumir una postura contra los nazis, un asunto de considerable vergüenza para la Iglesia moderna. O la religiosidad cristiana de Hitler era insincera. O él simuló ser cristiano para ganarse, exitosamente, la cooperación de los alemanes cristianos y de la Iglesia católica. En cualquiera de los dos casos, las maldades del régimen de Hitler difícilmente pueden ser atribuidas al ateísmo. Aun cuando él cargaba contra el cristianismo, Hitler nunca cesó de usar el lenguaje de la providencia. Una misteriosa agencia que, creía él, lo había escogido para la misión divina de dirigir a Alemania. Él la llamaba algunas veces providencia. En otras Dios. Después de la Anschluss anexión de Austria al régimen nazi, Hitler regresó triunfante de Viena en 1938, su entusiasmado discurso mencionó a Dios en su disfraz providencial. Creo que fue la voluntad de Dios enviar a un muchacho de aquí al Reich Imperio, para dejarlo crecer y surgir para ser líder de la nación, para que él pudiese conducirla de regreso a su patria dentro del Reich. Cuando él escapó de casualidad de ser asesinado en Múnich en noviembre de 1939, Hitler le dio crédito a la providencia al intervenir para salvar su vida obligándolo a él a cambiar su agenda. Ahora estoy completamente contento. El hecho de que deje la Burgerbraukeller bodega de cerveza de la ciudadanía más temprano que lo usual es una corroboración de la intención de la providencia de permitirme lograr mi objetivo. Después de este fallido asesinato, el arzobispo de Múnich, Cardenal Michael Faulhaber, ordenó que un un cántico que usa la Iglesia Católica para dar gracias a Dios por algún beneficio debería oficiarse en su catedral, para agradecer a la divina providencia en nombre de la arquidiócesis por el afortunado escape del Führer. Algunos de los seguidores de Hitler, con el apoyo de Goebbels, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, sin ningún prurito intentaron convertir el nazismo en una religión. La siguiente cita del jefe de los Sindicatos Unidos, tiene el aspecto de una plegaria, y hasta tiene las cadencias de la plegaria del Señor cristiana, el Padre Nuestro, o el Credo. Adolf Hitler. Nosotros estamos unidos únicamente a ti. Queremos renovar nuestros votos en esta hora. En esta tierra nosotros creemos solamente en Adolf Hitler. Creemos que el nacionalsocialismo es la única fe salvadora para nuestro pueblo. Creemos que existe un Señor Dios en el cielo, que nos creó, que nos guía, que nos dirige y nos bendice visiblemente. Y creemos que este Señor Dios nos envió a Adolf Hitler, para que Alemania pueda convertirse en una fundación para toda la eternidad. Stalin era ateo y Hitler probablemente no lo era. Pero aun si lo era, la última palabra del punto debatido sobre Stalin/Hitler, es muy simple. Los ateos individualmente pueden hacer cosas malvadas, pero ellos no hacen maldades en nombre del ateísmo. Stalin y Hitler hicieron cosas extremadamente malvadas. En el nombre de, respectivamente, del marxismo dogmático y doctrinario y de una loca y nada científica teoría de eugenesia manchada de delirios subwagnerianos del compositor alemán Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883. Las guerras religiosas raramente son peleadas en nombre de la religión. Y han sido horriblemente frecuentes en la historia. Yo no puedo pensar sobre ninguna guerra que haya sido peleada en nombre del ateísmo. ¿Por qué debería? Una guerra puede ser motivada por avaricia económica, por ambición política, por prejuicios étnicos o raciales, por profundos desacuerdos o venganza, o por creencias patrióticas en el destino de una nación. Aún más probable como motivo para una guerra es una fe inconmovible en que la religión de uno es la única verdadera, reforzada por un libro sagrado que explícitamente condena a muerte a todos los herejes y seguidores de religiones rivales. Y explícitamente promete que los soldados de Dios irán derechito a un cielo para mártires. Sam Harris. Como a menudo, da en el centro del blanco, en el fin de la fe. El peligro de la fe religiosa es que le permite a los humanos normales cosechar los frutos de la locura y considerarlos sagrados. Porque a cada nueva generación de niños le es enseñado que las proposiciones religiosas no necesitan tener justificación en la forma en que están obligadas todas las otras proposiciones. La civilización todavía está sitiada por los ejércitos de los que son completamente contrarios a la naturaleza, a la razón o al sentido común. Nosotros estamos, aún ahora, matándonos debido a una literatura de la antigüedad. ¿Quién hubiera pensado que algo tan trágicamente absurdo pudiera ser posible? En contraste, ¿por qué iría alguien a la guerra para favorecer una ausencia de creencias?